Fíjate que yo también te puedo decir que estoy contento, bendecido el día de hoy de poder estar aquí con ustedes, venir a compartir la palabra del Señor y también estoy muy agradecido por poder adorar al Señor. Qué bendición cómo nos han guiado en la adoración y en la alabanza nuestro grupo de alabanza, amén. Qué bendición tenerlos y poder adorar al Señor con todo nuestro corazón. El día de hoy vamos a retomar la serie que empezamos ya hace algunas semanas, que se llama Ni tan nuevo ni tan común. Y básicamente lo que hemos estado haciendo durante esta serie es examinar el libro de los Hechos de una manera tal vez no necesariamente muy profunda, pero estamos viendo la historia de cómo el Espíritu de Dios estuvo haciendo su obra durante el primer siglo, cuando la iglesia estaba comenzando. El día de hoy quiero compartir contigo el tema que he titulado Cambio Verdadero. Y me viene la necesidad de poner en el título de este mensaje, cuando pensaba me gusta muchas veces poner solamente una palabra y pensaba en cambio. Y bueno, todos podemos presumir que hay un cambio, pero vamos a ir a más profundidad cuando explicamos de qué se trata esto, de algo que es genuino, de algo que es verdadero, de algo que es auténtico, de algo que realmente está sucediendo y no solamente platicamos de ello. Y esto es lo que estamos viendo a través del libro de los Hechos suceder. Está sucediendo un cambio extraordinario en las personas que buscan y aman a Dios. Y en realidad, cuando vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el título de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Vemos que el personaje central de este libro es realmente el Espíritu Santo. Entonces, muy bien pudiéramos decir que estos son los hechos del Espíritu de Dios. Y estamos viendo a través de esta serie y en nuestro estudio de esta porción de la Escritura que el Espíritu Santo de Dios usa a personas que han sido cambiadas para cambiar el mundo. The Spirit uses changed people to change the world. Eso es lo que hemos estado viendo. Y veíamos en el libro de Hechos capítulo 11 versículo 19 que un montón de personas que nadie conocía terminan estando ahora en Antioquía. No se pueden quedar callados, están publicando las buenas nuevas del Señor y personas están respondiendo a este mensaje. Lo maravilloso de todo es que nadie sabe cuáles son los nombres de estos individuos. Lo único que sabemos es que la iglesia está viva mucho más allá de las fronteras que delimitaban el pueblo de Israel. Ahora están en Turquía, en una ciudad, en Antioquía, predicando las buenas nuevas, personas que no necesariamente son judíos. Algunos de ellos en el liderazgo de la iglesia de Antioquía tenemos griegos, tenemos judíos, tenemos africanos, tenemos personas de diferente color, de diferente etnia y muy posible hablaban también diferentes idiomas, aunque el idioma griego los unía. Algo como lo que sucede en los tiempos de hoy, en donde el inglés es lo que une a las personas alrededor del mundo. No importa a dónde vayas, si hablas inglés, va a haber alguien con quien vas a poder comunicarte. En aquel tiempo era el griego. Y la bendición que podemos ver es que Dios está usando a personas que no son nada especial. Personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. God is using ordinary people to make extraordinary impact in the life of others. Y eso es algo muy especial. Tanto así que al final, después de que se está explicando qué es lo que está sucediendo por ahí en la ciudad de Antioquía, vemos a Barnabás siendo enviado por los líderes de la iglesia en Jerusalén para que vaya a ver qué es lo que está sucediendo. Barnabás, la persona que es llamada así porque es un animador, he's an encourager, es mandado ahí para estarles hablando a las personas, pero antes de hablar está observando todo y está él muy emocionado de ver lo que Dios está haciendo, que se va inmediatamente a buscar a Pablo para que venga y le ayude en la enseñanza. Y por un año están en Antioquía, por un año están enseñando la palabra en Antioquía. Y algo muy peculiar sucede en ese lugar. En el versículo 26 de Hechos capítulo 11, en la segunda parte dice: fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. The disciples were called Christians for the first time in that city.
Y eso es algo súper especial. ¿Por qué? Porque vemos que hay algo distinto en este grupo de personas y tenían que buscar una manera de referirse a ellos. Ahora, cuando hablamos del término cristiano en nuestros tiempos, pareciera un término muy positivo. Pero en los tiempos en los que esto está sucediendo, no es un término positivo. Y de hecho aún la escritura trata de diferente manera el término discípulo al término cristiano. Por ejemplo, en las escrituras nos damos cuenta que el número de discípulos, nos damos cuenta en el libro de los Hechos, está creciendo. Pero es hasta aquí en donde a los discípulos se les llama cristianos. Entonces, ¿cómo se llamaban los seguidores de Jesús a ellos mismos? Discípulos. ¿Cómo la gente les empezó a llamar a ellos cristianos? En otras palabras, no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles, no fueron los líderes de la iglesia de Antioquía quienes empezaron a promover este término. No fueron ellos, fue la gente. Fue la gente. Y el día de hoy me gustaría invertir un pequeño tiempo viendo cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. Y quiero que todos tenemos claro que un discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es un seguidor. Entonces es sencillo para nosotros definirnos como seguidores, como estudiantes, como personas que estamos aprendiendo. ¿De quién? De Jesús. ¿Pero qué es un cristiano? What is a Christian? You know, we don't find a definition in scriptures about who is a Christian. What is a Christian? What is Christianity? No encontramos ninguna definición de lo que es un cristiano porque no hay definición. No es un término definido a través de las escrituras. Solamente vemos este término 3 veces en la Biblia. Acabamos de leer una vez en donde son llamados cristianos. Eventualmente vemos a un rey llamado Agripa diciéndole a Pablo, después de que Pablo lo confronta con la verdad del evangelio, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Este era un hombre líder político que no era creyente y está usando el término cristiano. Y la otra ocasión en donde encontramos este término siendo utilizado es en la primera epístola de Pedro, donde Pedro dice: si ustedes sufren a causa de ser cristianos, no se sientan avergonzados. Entonces esto nos permite entender que en la dinámica del primer siglo y lo que la iglesia estaba experimentando, el término cristiano no era algo por lo cual sentirse orgulloso. Yo recuerdo que cuando acepté al Señor a la edad de 12 años y empecé a publicar que era cristiano, mis compañeros de la escuela me empezaban a decir el hermano Sol, el atalaya, el aleluya. Bueno, haz de cuenta que eso significaba cristiano en el primer siglo. No era wow, you guys are just like Jesus. No significaba eso, porque la gente ni sabía quién era Jesús. Y en realidad muchos utilizaban el término cristiano refiriéndose como son los seguidores de Jesús, Cristo, pero no entendían lo que significaba Cristo. Ellos pensaban que era a lo mejor el apellido de José Cristo, María Cristo y Jesús Cristo. Y todos estos que ahora lo están siguiendo pues son Cristos pequeñitos. Era un término ofensivo y derogativo. No era algo digno de celebrar. Los cristianos del primer siglo no estaban tan orgullosos con este término. Ellos se daban a conocer como discípulos del Señor. Y un discípulo es alguien que básicamente va a tomar una decisión, but before making the decision, he will ask the teacher, what should I do? Antes de hacer algo, el discípulo le va a preguntar al maestro: ¿cómo actúo? ¿Cómo me muevo? Eso es lo que hace un discípulo. Está constantemente siguiendo la instrucción del maestro.
Ahora, para ti y para mí en el siglo XXI es súper sencillo ser cristiano y todos nos podemos esconder detrás de ese término cristiano. ¿Cuál es la más grande diferencia entre un cristiano y un discípulo? La diferencia entre el cristiano y el discípulo es que el cristiano no tiene que cambiar. El discípulo sí. A Christian doesn't need to change. But a disciple, he really needs to be transformed. Porque el discípulo está pasando tiempo con Jesús. El cristiano el día de hoy, hay cristianos de todos colores y sabores. Somos un tutti frutti. Están los protestantes, están los católicos, están los ortodoxos, están los mormones que se considerarían también en esa categoría. Los testigos de Jehová están entre los protestantes, todas las diferentes denominaciones. Unos creen en vestirse de cierta manera, otros creen en hablar de una manera, otros creen en actuar de cierta manera. Estamos todos divididos porque la escritura no define lo que es un cristiano. So pretty much everyone can say I'm a Christian. And no one will question anything. Todos podemos decir que somos cristianos, pero nadie va a cuestionar qué es lo que realmente somos. Si desde el inicio, en lugar de haber adoptado lo que desde un principio era algo que la gente externa buscaba decirnos como humillación, lo hubiéramos hecho a un lado en lugar de adoptarlo, no hubiera habido las cruzadas. Porque puedo creer que un grupo de cristianos pueden ir a querer matar y destruir a musulmanes en la Tierra Santa, pero discípulos del Señor, oh no, I don't think so. No lo puedo creer. Discípulos del Señor no irían a hacer eso. Piensa en el contexto en el que estamos. No puedo creer, o puedo más bien creer, porque esa es la historia, que en una nación cristiana hubiera habido esclavitud por tantísimos años. La pregunta es, ¿cómo hubiera sido que en lugar de ser una nación cristiana, fuéramos una nación de discípulos del Señor? ¿Crees que hubiera habido esclavitud? Absolutely not. Claro que no. Nos podemos esconder todo el tiempo detrás del término cristiano. All day long we can hide behind the concept of Christianity. Pero no podemos hacer lo mismo como discípulos. No vamos a poder escondernos si empezamos a comunicar que realmente lo que somos es discípulos del Señor. Los cristianos no tienen que cambiar. Los discípulos sí. Los discípulos sí. Y esa es la más grande diferencia que hay. Ser un discípulo es mucho más que practicar ciertas disciplinas espirituales o creer ciertas verdades bíblicas. Verás, entre los cristianos hay cristianos también que tienen todo tipo de prácticas y todo tipo de creencias. Eso no va a ser algo muy complicado entre un grupo que abraza ese concepto de yo soy cristiano. Y va a haber diferencias entre los cristianos teológicas, y va a haber diferencias entre los cristianos de práctica, va a haber diferencia entre los cristianos de punto de vida. Y no quiero de punto de vista, y no quiero decir que los discípulos no van a tener esas diferencias. Pero los discípulos están aprendiendo. The disciples are learning. They are progressing. Están progresando, están avanzando en su conocimiento de Dios a través de la palabra. Porque un discípulo es alguien que siempre está cambiando. A disciple is someone who is always changing. Siempre está cambiando. Dios lo está cambiando a través del poder del Espíritu. Lo está transformando a la imagen de Cristo Jesús. Ese es un discípulo. So let me ask you, what's the last thing that God has changed in your life? Déjame preguntarte, ¿cuál es la última cosa que Dios ha cambiado en tu vida? En el último
no 10 años, no en la última década, en el último año, ok, en el último mes, ¿qué tal en la última semana? ¿Qué es lo que Jesús ha cambiado en tu vida recientemente? Y si no puedes responder a nadie, a nada de esto, porque no sabes qué cambio ha hecho el Señor en tu vida recientemente, most likely you are a Christian, but not a disciple. Si no ha habido transformación, si no ha habido cambio, muy probablemente ha sido un cristiano, no necesariamente un discípulo. Yo prefiero decir que soy cristiano a que soy pentecostal. Yo prefiero decir que soy cristiano a que soy luterano. Yo prefiero decir que soy cristiano a que soy católico, a que soy bautista, a ponerme otra etiqueta más. Pero el término cristiano es muy grande. El término discípulo nos reta a ir más profundo. No solamente en nuestro conocimiento del Señor, no solamente en nuestras prácticas del Señor. El cambio verdadero también va a impactar nuestras relaciones y para allá vamos. Verás, un discípulo es alguien que abraza nuevos hábitos. A disciple is someone who embraces new habits. Hábitos que antes no teníamos, antes no leíamos la Biblia, antes no íbamos a la reunión de la congregación de los santos, antes no orábamos, antes no ayunábamos, antes no buscábamos de alguna manera practicar disciplinas espirituales que son buenas e importantes para nuestro crecimiento espiritual. Antes no nos importaba, sin embargo, muchos de nosotros antes de tener un encuentro personal con Jesús nos autodenominábamos cristianos, ¿sí o no? Pero ahora que has aceptado a Jesús, si eres un discípulo del Señor, has abrazado nuevos hábitos. Y de acuerdo a lo que dice Romanos 12:1, estos hábitos hacen un impacto poderoso en la vida del individuo que ahora ya no vivimos para nosotros. Dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿A quién? ¿Para quién vivimos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es nuestra audiencia? Dios. Y nos ofrecemos como sacrificio. El cristianismo muchas veces se puede tratar de nosotros. El discipulado no se trata de nosotros. Oh, I love to go to church. I love the songs. I love the lighting. I love the teaching. I love the campus. I love everything about my Christianity. Yes, it's your Christianity. Amamos todo acerca de nuestra experiencia. Amamos nuestro cristianismo. Pero ¿cuántos de nosotros amamos a Jesús como nuestro maestro, como nuestro Señor, como nuestro rabí, como el dueño de nuestra vida y vivimos para honrarlo a Él? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? El discípulo abraza nuevos hábitos. Dice el apóstol Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. Ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Era tan tremendo el problema del pecado que eran más inocentes los animalitos. Y por eso eran animalitos, corderitos, animalitos limpios, sin ninguna mancha, los que eran sacrificados, pero ahí terminaban degollados. Dios nos invita a nosotros, ahora que hemos sido lavados con la sangre del cordero, a que seamos esos sacrificios, pero no para quedar ahí degollados, sino para ser sacrificios vivos al Señor. So now we live for the glory of our Lord Jesus Christ. Ahora vivimos para nuestro Señor y buscamos ser sacrificios agradables delante de Él.
El día domingo pasado escuchábamos algo acerca de esto en la introducción del mensaje. ¿Cuántos de ustedes con sus acciones pueden pensar que Dios está muy feliz con ustedes? Que Dios está muy agradado con lo que ustedes hacen y cómo ustedes viven. Solamente un discípulo puede vivir de esa manera. Un cristiano, maybe, but not necessarily. Además, un discípulo es alguien que adopta una nueva perspectiva. A disciple is someone who adopts a new perspective. Es alguien que, sabes que ahora la manera como yo veo las cosas ya no son como veo yo con mi vista terrenal, sino ahora busco ponerme las gafas del cielo. Ahora busco ver lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Él desea. Y así busco vivir mi vida. He adoptado una nueva perspectiva. Y es lo que diría el versículo 2 de Romanos 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Be transformed by the renewing of your mind. Sean transformados, sean cambiados. Esa renovación está sucediendo a nivel creencias. Ya no crees lo mismo porque ahora tienes la palabra del Señor, que es útil para instruir, que es útil para enseñar, que es útil para corregir, que es útil para que nos entrenemos en vivir de una manera que le agrada al Señor. Tenemos una nueva perspectiva. Tenemos nuevas o diferentes creencias a las que teníamos antes de vivir como discípulos del Señor. Y sí, como cristianos tal vez tenemos diferentes creencias, pero entre los cristianos nos dividimos de acuerdo a nuestras creencias. Los discípulos no se pueden dividir así. ¿Por qué razón? Porque si eres un discípulo, las personas a tu alrededor te importan mucho. Mucho, mucho, mucho. Y por eso ahora vivimos para invertirnos en otros. If as a disciple you want to experience real change, you need to invest yourself in others. Si como discípulo del Señor quieres experimentar verdadero cambio, tienes que aprenderte a invertir en otras personas. Y eso es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a la vida de la iglesia local, a servir, a venir a las reuniones, a cantar, a escuchar un reto de la palabra del Señor. Y está más suave cuando los mensajes son así de sobaditas a la espalda. Mensajes como el día de hoy, cambio verdadero. Estamos cuestionando si verdaderamente hay un cambio en mí. No, esos servicios, esos mensajes no me gustan. Pero mira, el día de hoy yo quiero animarte a que pienses en cuánto de tu vida la inviertes en otras personas. Y sí, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, pero ¿en quién más? Como discípulos tenemos que aprender a valorar nuestras relaciones. As a disciple of Jesus Christ, my relationships are more important than anything else. Como discípulo del Señor, mis relaciones personales son más importantes que lo que creo. ¿Me escuchaste bien? Y son más importantes que mis disciplinas espirituales. Porque sí, ese es el problema. El problema es que cuando celebramos lo que creemos, cuando celebramos lo que practicamos, tenemos un montón de personas religiosas que no aman a la gente. ¿Y cómo nos presentamos? Por lo que creemos, por lo que practicamos. Yo soy un mejor teólogo que toda esta bola de ignorantes. O yo oro más que toda esta bola de personas que no pasan tiempo con Dios. Yo sé más escritura.
O tengo mejores dones, tengo mejores habilidades, tengo más experiencia. Pero lo más importante son nuestras relaciones personales. Déjame preguntarte de esta manera: ¿cómo está tu matrimonio? That's real important. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? That's what matters most. Y como no lo hemos aprendido, no hemos experimentado un cambio verdadero. As we don't live in this way, we haven't experienced a real change in our lives. Y estamos estancados, learning a lot from Scripture. Estamos estancados aprendiendo mucho de la Biblia, practicando nuevas disciplinas espirituales, pero no podemos cambiar porque no vemos la relevancia que tienen las relaciones personales en nuestra vida. Y tú puedes decir: este pastor está bien equivocado, lo descalifico. Aparte, si no me gustó que no viniera con camisa y con saco, que viniera con esa camiseta. Si ya está descalificado ahí, ahora más lo descalifico. No hay problema que me descalifique. Vamos a ver si descalificas lo siguiente. En Juan capítulo 13 versículo 35, el Señor Jesucristo está teniendo una conversación muy íntima con sus discípulos. He's pretty much telling them, see you later, guys. Él les está diciendo: me voy, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y antes de irse, les está dando una instrucción que es muy importante. Di conmigo: importante. Dice el versículo 35 de Juan capítulo 13: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Les está dando este nuevo mandamiento a ellos. Y les dice: se tienen que amar como yo los he amado a ustedes. Si tienen que tratar como yo los he tratado a ustedes. Mateo, ¿te acuerdas que nadie te quería en el grupo porque eras un recaudador de impuestos? Y yo te amé. Fui hasta tu casa a comer tacos contigo y con tus amigos. Pedro y Andrés, que no se acuerdan que entre el grupo no eran los más queridos, porque todavía después de meses de no pescar, apestaban a pescado. Y sí, tú, no te escondas. Tu hermano está de testigo que cuestionaste quién era yo al preguntar: ¿qué de Jerusalén? ¿Qué de Jerusalén puede haber de bueno? 3 años pasé con ustedes y los amé. Así como eran, los amé. Just as you were, I loved you. No esperé a que fueran transformados, a que fueran cambiados, a que fueran perfectos. No, claro que no. Los amé desde el primer día que los llamé. Y así quiero que ustedes amen. A la persona que está a su lado. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Y los discípulos que pusieron el cristianismo en el mapa global eran personas que amaban de una manera extravagante. Eran conocidos por su amor. They were known for how much they love each other. Y es que el amor es la esencia de la espiritualidad verdadera. No estaban equivocados los Beatles cuando dijeron all you need is love.
No, no estaban equivocados. Nadie debe vivir sin amor. No están equivocados. Los artistas de este mundo, los que hemos estado equivocados, hemos sido nosotros, pensando que podemos ser buenos cristianos, creyendo y practicando muchas cosas religiosas, pero no necesariamente amando. Y esto ha ocasionado un problema. El problema es el siguiente: que muchas personas que no son cristianas no tienen acceso a verdaderos discípulos del Señor. Tienen acceso a cristianos, pero no tienen acceso a verdaderos discípulos del Señor. Many people nowadays don't have much access to real Christians. Y por el contrario, lo que piensan de nosotros es que somos personas religiosas. Personas que todo el tiempo están juzgando a otros. Personas que quieren que los no cristianos se comporten con una moralidad cristiana. Y por eso es que como iglesia nuestra influencia está decayendo. There are thousands and thousands and millions of Christians in the United States of America, but there are not as many disciples. Hay millones de cristianos en este país, pero no hay tantos discípulos del Señor. El verdadero cambio se hace evidente cuando nuestras relaciones personales reflejan nuestras creencias y nuestras prácticas. Y eso es muy valioso. Real change becomes evident when our relationships reflect our beliefs and practices. Antes, no. Antes no. Entonces, ¿qué hay si no tenemos relaciones saludables con otras personas? Well, we are not living authentic discipleship. No estamos viviendo discipulado auténtico y verdadero. No estamos viviendo lo que las escrituras en el libro de los Hechos nos hacen saber que podemos vivir y experimentar. No la estamos perdiendo. ¿Puedes creerlo? No la estamos perdiendo. La iglesia del primer siglo puso el mundo patas para arriba debido a su amor el uno por el otro. Y no era porque ellos eran muy lindos, hermosos, con unos sentimientos, wow, muy profundos. No. Era porque constantemente se llenaban del Espíritu Santo. Constantly they were being filled with the Holy Spirit. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando te llena, cuando me llena? De acuerdo a lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio el fruto del Espíritu es amor. Y ese en cambio viene por un contraste. El contraste es con fornicación, es con borrachera, es con pleitos, es con calumnias, es con griterías. Ese es el contraste. En cambio el fruto del Espíritu es amor. Di conmigo amor. Y no necesito leer todo el versículo. Todas estas virtudes no son necesarias para alguien que no quiera tener relaciones personales con otras personas. ¿Para qué necesitas amor si no te interesa practicarlo y vivirlo con otras personas? The filling of the Spirit makes us relational. La llenura del Espíritu de Dios nos hace relacionales. Y por eso creo que hay esperanza. Creo
que hay esperanza porque tenemos un Dios que nos ha amado de una manera bien especial. Nos lo ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a llevar nuestras cargas de pecado. Él nos lo ha demostrado. Y ahora nos invita a nosotros a que aprendamos de Él. A que aprendamos de Jesús, que se entregó a lo sumo, que no le importó ser rey y creador de todo lo que existe, sino que vino como un siervo entregando su vida para que tuviéramos redención y perdón de nuestros pecados. Y lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo, en el pasaje que iniciamos, está aprendiendo todo eso. Todo, absolutamente todo. El apóstol Pablo era un religioso, era un hombre que tenía mucho conocimiento bíblico. Se podía recitar por lo menos el Pentateuco desde Génesis hasta Levíticos, Deuteronomios. Pero ahora está aprendiendo a ser relacional. Por un año está entre puras personas que no son como él. Y Dios lo está transformando. Y cuando ve que hay injusticia en el trato que la iglesia le está dando a los gentiles, es capaz de ir a Jerusalén y presentarse delante de todos los líderes religiosos y decirles: lo que está sucediendo entre los gentiles es legítimo. Ellos aman a Dios. Y sí está aprendiendo. Al final del capítulo 15 se pone en un conflicto con Bernabé. ¿Puedes creerlo? Bernabé, recuerda que su nombre es animador, consolador, alguien que anima y estimula. Aún con él, el apóstol Pablo está aprendiendo. Y terminan separándose. Pero eventualmente, cuando él está en prisión en Roma, en sus últimos días, manda a llamar a la persona por la que Bernabé y él se habían peleado, por un hombre llamado Marcos, que los había dejado abandonados en Jerusalén. Y hubo tan gran disputa, dice, que terminaron Bernabé y Pablo yendo por diferentes lugares. Pero al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo: ¿me puedes traer a Marcos, por favor? He's a good brother. Está aprendiendo como tú y yo debemos de aprender. No solamente lo que creemos tiene valor. No solamente nuestras disciplinas espirituales tienen valor. Nuestras relaciones con otros tienen mucho valor. More than anything else. Más que nada más. Y esa es la razón por la que me puse la camiseta el día de hoy. No del Tri, sino porque en una pequeña reflexión, si me la vas a creer, debajo de una palapa, a la orilla del mar, con arenita blanca y limpia, estoy reflexionando que tengo en escondido ya 7 años. Y al principio de ese tiempo no sentía lo que siento hoy por esta ciudad. Ahora amo a esta ciudad. Y por mi cuenta yo no me voy a ningún otro lugar. Ahí le dije a él porque él es el jefe, ¿verdad? Pero por mi cuenta yo no me voy a otro lugar. Pero va a ser imposible para mí amar a escondidos solo. Necesito la compañía de mis hermanos y mis hermanas. Pero va a ser imposible que nosotros vayamos y amemos a una ciudad si no nos amamos entre nosotros como familia del Señor.
We need to learn to love each other. Pero ¿cómo nos vamos a amar como familia del Señor, como iglesia, si no amamos a nuestras familias? ¿Cómo es posible? Si no me amo a mí mismo. Yo creo que el evangelio, el poder del Espíritu, tienen el mismo poder de causar el impacto que causaba la iglesia en el primer siglo. En este tiempo Dios quiere seguir usando a su iglesia. Dios nos quiere usar a ti y a mí. And you know, it's important to know a lot. It's important to practice spiritual disciplines. Es importante tener buen conocimiento de la Biblia y practicar disciplinas espirituales, pero es más importante amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Y cuando eso lo empecemos a experimentar, verdadero cambio empezará a hacerse público. El asunto es que apenas voy a la mitad de mi mensaje, lo cual significa que no lo vamos a terminar. No worry, Caesar. No lo vamos a terminar. Pero te lo voy a parafrasear, la segunda parte, bien facilita. El apóstol Pablo está aprendiendo tanto de las relaciones que se atrevió a ir a Europa en su segundo viaje misionero. Llegó a una ciudad llamada Filipo, donde buscó a hombres judíos para hablarles de la palabra y no los encontró. Encontró a un grupo de mujeres y a ellas les compartió la palabra. Después, entre la multitud había alguien gritando que él y sus acompañantes eran siervos del Dios Altísimo. Algo está pasando en el corazón de Pablo, porque ahora no la calla inmediatamente, la escucha varios tiempos hasta que por fin no pudo más y la hace enmudecer, porque no la enmudeció a ella, enmudeció al demonio que la poseía. Como esta era una adivina y estaba dándole muchas ganancias a sus dueños porque era una esclava, los dueños de esta jovencita se enojan muchísimo y ponen a Pablo y a su nuevo acompañante Silas en prisión. Y las prisiones de Filipo no eran de lo más bonitas. Pero ahí en lo profundo de esta celda fría, oscura, húmeda, él está cantando lo que a lo mejor a mí se me ocurre puede ser el Salmo 46, 1 y 2, donde dice: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, no vamos a dejar de confiar. Y están cantando a medianoche, en donde todas las personas que están como prisioneras los están escuchando. El único que está bien dormido es el carcelero. Un temblor sacude toda la cosa, se abren todas las celdas, los prisioneros tienen oportunidad de salir corriendo. Se despierta el carcelero y se da cuenta que está en un tremendo problema, se quiere quitar la vida y Pablo le dice: no te quites la vida, calmado, aquí estamos todos. Este hombre, al darse cuenta que su vida estaba al borde de la destrucción, le pregunta a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa que crean también. Ese día este hombre se bautizó junto con toda su familia.
Después se va y se reúne con esa primera hermana a la cual él le habló del evangelio y ella la aceptó. La primera europea de Grecia que acepta el evangelio. Se va Pablo y Silas con este grupo de nuevos creyentes. No son dos mujeres, un camino. Son la adolescente que había sido posesionada por el demonio y una mujer griega que no tenía nada que ver, a lo mejor en otro tiempo, con Pablo. Y el carcelero. Y esos son ahora una pequeña congregación. A lo mejor uno que otro prisionero que vio todo lo que sucedió. Y llegan ahí para animarlos. Y les hacen saber que Dios es un Dios de victoria y de poder. Y que Él está con ellos y va a estar también con ellos. Y luego se van. Y la iglesia de Filipo florece, crece. Ese es el impacto que el poder del evangelio, el poder del Espíritu de Dios pueden hacer a través de una iglesia que sabe amarse. Por eso en este momento los invito a que se pongan de pie.